Para hablar sobre este tema, saludo a Emilio Álvarez y Casa. Él es integrante de Somos MX, también ex senador de la República. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oscar, muy buenas noches y por tu conducto un abrazo al auditorio de Fórmula Noticias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Te agradezco desde luego tu disposición. Emilio, pues en las últimas horas hemos escuchado una serie de anuncios por parte de la presidenta para tratar de reforzar el combate a las desapariciones y tratar de dar con las personas que no se sabe su paradero. También hemos escuchado un avance en las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República. ¿Qué opinión te merece tanto lo dicho por la presidenta como esta mañana por el fiscal Gertz Manero? Fíjate, Oscar, que es para mí preocupante que la presidenta Sheinbaum, en lugar de encabezar la indignación, parece encabezar la negación. Lo segundo es que tenemos una presidenta que ahora se pone en el terreno de que ella es la víctima, junto con López Obrador, para variar. Ella ha empezado un análisis que me parece la estrategia de un partido gobierno con una lógica manual para tratar de distraer la atención, donde en lugar de hablar de los desaparecidos, está hablando de campañas en su contra. Y tercero, eh, yo quiero hacer eco de lo que han dicho los colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas y de víctimas que rechaza muy categóricamente lo que ha manifestado las 6 propuestas de Claudia Sheinbaum. No solo manifiestan ignorancia y desconocimiento, sino que niegan parte del problema en términos de que el propio gobierno, el gobierno anterior y el actual, han ayudado a destruir parte del andamiaje institucional que pudiera haber ayudado a resolver este problema estructural de impunidad. Señalan y con mucha importancia, Oscar, y esto hay que subrayarlo, que es un grave error intentar homologar el delito de secuestro con el de desaparición forzada. Eso ya se había superado. Para eso las víctimas y los colectivos hicieron un esfuerzo muy importante que terminó en una ley federal contra las desapariciones forzadas o cometidas por particulares en 2017. Y la verdad es que cuando hablan de un centro de identificación humana, es importante decirle al público de Radio Fórmula y de Telefórmula que ese ya existía, pero fue justo en esta administración donde prácticamente despidieron a todo el personal en lugar de aumentar su trabajo. Y termino esta primera reflexión diciendo lo que dicen los colectivos y las familias. Sin las familias, no. Eso lo dijeron cuando la ley que te referí, y eso tiene ya más de 8 años. Este primer paquete de respuestas, pues lo que muestra es que no se está trabajando con las familias. Y te diría sobre el fiscal Gertz Manero, la verdad es que yo tengo muchas dudas. Su actuación no tiene ningún caso paradigmático, al contrario, él fue de las personas que dinamitó a la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa. No hay un solo caso ejemplar de corrupción en el que haya participado. Por el contrario, una parte de su agenda principal fue atender casos de sus negocios y su familia con casos emblemáticos de mujeres que él encerró o propició su encierro, incluso con la complicidad de la Fiscalía de la Ciudad de México inventando delitos, Oscar. Emilio, ¿qué se debería entonces de hacer? ¿Qué dicen los colectivos? ¿De qué manera se podría atacar verdaderamente este problema y de qué forma se podría emprender una campaña para saber qué pasó con los miles y miles de desaparecidos, acumulados no nada más en los últimos años, sino desde Perfecto. sexenios, bueno, de hace décadas? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Qué sería lo inteligente en este caso? Como bien dices, Oscar, este no es un problema de este gobierno o el anterior, es un problema que ha tenido una dinámica de crecimiento notable desde el gobierno de Felipe Calderón y luego con Enrique Peña Nieto. Pero fíjate que hay dos elementos fundamentales. La primera es que en el 2021 México recibió un informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Y ahí hay una serie de elementos muy importantes que los colectivos retoman en este comunicado. Quien quiera verlo se puede meter a mi cuenta en Twitter, @Emilio Álvarez, y ahí viene ya el comunicado de los colectivos y creo que es muy importante darlo a conocer.
Y lo que dicen es, tiene que haber un plan nacional de prevención de las desapariciones forzadas, de las desapariciones, primero. Segundo, se necesita un plan nacional contra la impunidad y las familias y los colectivos sugieren que haya incluso asistencia internacional, un mecanismo especial para luchar contra la impunidad. Tercero, dotar de los recursos eficientes y suficientes a las comisiones nacionales y estatales de búsqueda, a las comisiones ejecutivas de búsqueda de víctimas a las cuales les han quitado el presupuesto. Y cuarto, es fundamental atender la crisis forense que existe en México. Oscar, hay más de 72,000 cuerpos sin clasificar y el gobierno mexicano ha procedido a la práctica de desaparecer a los desaparecidos por dos vías. Primero, cuando los colectivos, las familias, las madres buscadoras encuentran evidencias o encuentran cuerpos, muchas de las fiscalías los vuelven a enterrar sin la debida identificación. Y segunda, lo que pasó justamente cuando Carla Quintana dejó como la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda, se dedicaron a borrar nombres. Es decir, se tiene que dar un giro y yo esperaría que la crisis del rancho Izaguirre en Teuchitlán fuera un quiebre para una política de Estado, no para estar echando o culpas o resbalando responsabilidades, Oscar. Emilio, pues como siempre agradecemos tu disposición, nos vamos a mantener, claro que sí, muy pendientes de este asunto, así que te estaremos molestando muy seguido para conocer tu punto de vista. Con mucho gusto, porque si este tema no nos sacude, la pregunta entonces, ¿qué? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esto, Oscar? Muchas gracias, un abrazo. Abrazo de regreso es Emilio Álvarez y Casa, integrante de Somos MX y también ex senador de la República.